En estos primeros minutos de programa vamos a hablar con el folclorista Mikel Aramburu sobre los carnavales. Mikel Aramburu es navarro y como tal en esta entrevista nos centraremos en los carnavales de Altsasu, Lantz e Ituren Zubieta. Como ven, iremos realizando un recorrido por Navarra. Gabón, señor Aramburu. Gabón. Antes de situarnos en alguna de estas localidades que acabo de citar, ¿cree usted que los carnavales año tras año tienen más fuerza? Bueno, parece ser que evidentemente la cultura tradicional va de alguna forma incrementando su presencia, ¿no? Tanto a nivel de medios de comunicación como participación popular. Habría que analizar con más despacio cuál es su función actual, pero bueno, en principio la respuesta es que sí, que va incrementando su participación. Si le parece, empezaremos nuestra excursión por Altsasu, una localidad que sin duda alguna merece ser visitada, y en carnavales, pues bueno, tenemos una estupenda oportunidad de acudir a ella, ¿no? Sí, en efecto. Los carnavales de Altsasu pues han recogido una larga tradición interrumpida durante muchos años y ya desde el año 82 creo recordar que se recuperaron con gran éxito y pues son una buena muestra de lo que fue nuestro carnaval rural y mitológico en otra época, ¿no? ¿Y cuándo nos tenemos que acercar a Altsasu? ¿Es decir, el domingo o qué día será? El día de los momochorros, el momochorro Eguna, que es cuando se hace el desfile o diríamos la participación del carnaval rural, es el mismo martes de carnaval, el propio martes de carnaval, que este año, si no me equivoco, es el 7 de marzo. Y bueno, cuéntanos un poco pues cómo son los carnavales de Altsasu, qué es ese momorrocho que nos acaba de citar. Momochorro, sí. Momochorro. Bueno, el momochorro es el personaje principal, diríamos, más característico del carnaval alsazuarra. Fue recuperado, como decíamos antes, en el año 82 y es un personaje verdaderamente espectacular en cuanto a su forma, ¿no? A su imagen, porque representa a través de la cornamenta de ganado bovino bastante grande. Son mozos los que se disfrazan, también chicas intervienen en el papel de momochorro. Antiguamente, lógicamente, solamente eran varones y además añaden a su indumentaria un ipuruco, de la misma forma que llevan también los bueyes que cuando arrastran el arado o arrastran los carros, y van cubierta la cara también con una tela y luego se disfrazan, visten un pantalón azul, cubren también su cuerpo con una sábana blanca y también una de las cosas más espectacular de este personaje es que previamente a salir todos ellos, que se suelen juntar entre 100, 80 o 100 momochorros cada año, previamente acudían al matadero, ahora traen la sangre directamente al lugar donde se reúnen y con sangre del ganado, del recién matado, se embadurnan tanto en los brazos como la cara y parte de la ropa, ¿no? Y también a eso le añadían ceniza. Son dos elementos rituales de gran interés simbológico, como es la sangre y la ceniza, que le daban además un carácter más fiero a este personaje. Hay que decir que hoy día la recuperación de los carnavales alsazuarras, que además del momochorro saca a otros personajes característicos del pueblo, como eran las mascaritas, que normalmente, según dicen, parecía ser disfraces hechos por mujeres, de forma bastante simple, con una sobrecama de uso habitual en las casas, recogida fruncida sobre la cabeza y con eso desfilaban. Así a estos personajes tradicionales como la golda, la boda, el arado, golda arado es lo mismo, también los músicos historiales, se han añadido otros modernos, ya un poco pues fruto de la labor de recuperación y a la vez de la nueva forma de interpretar los rituales antiguos, como son el aquerra, con las orguiñas, y también una erensuge o sogandila, que también como personaje mítico está saliendo en los últimos años, aunque no pertenecía a lo que se ha recogido como tradición. Por lo tanto, no se han recuperado idénticamente, ¿no? No, es que es muy difícil, porque como decíamos antes, aunque ahora se recuperan los carnavales, realmente la función es muy distinta. Esto es un poco un tema discutible en cuanto que recordamos perfectamente cómo señoras mayores informantes nos decían que hace 70, 80 años los carnavales alsazuarras eran pavorosos, es decir, las mujeres y los niños no se atrevían a salir de casa durante los 3 días en que los momochorros hacían lo que les daba la gana por el pueblo, o sea, verdaderas burradas, ¿no? Yeah. Cosas que hoy día no se admitirían por nuestros modos y usos y por la forma de entender que tenemos las cosas. ¿Cómo qué cosas hacían? Pues fundamentalmente eran mozos, varones jóvenes, solteros, que salían y se excedían
pedían en todo tipo de comida y bebida, y una vez en este trance pues podría derivarse cualquier cosa, desde golpear, abusar, perseguir a las chicas, a los niños. Entonces, bueno, pues era un mundo, hay que pensar en una Alsasua rural, con mucha menos población que la que tiene ahora, sin alumbrado eléctrico, sin pavimento. O sea, hay que pensar que es un lugar en el que se producía pues una especie de drama ritual verdaderamente espantoso, y ese es el recuerdo que tiene la gente mayor, o que tenía hasta hace poco, de aquello. Hoy día es una procesión bien organizada en la cual pues todo el mundo puede asistir, visitar sin ningún tipo de riesgo, y entonces lógicamente el papel ha cambiado fundamentalmente. No es que estemos defendiendo que debería ser lo antiguo, pero sí que constatamos que las funciones del ritual son distintas. Es decir, ahora lo que se ritualiza es unas nuevas señas de identidad para la propia ciudadanía, para el colectivo, para el pueblo, pero lejos de aquel desfogue, diríamos, primitivo de los mozos alsasuarras, pero que esto ha ocurrido en toda Europa, es lo mismo, o sea que tampoco Alsasua se separa mucho de lo demás. ¿Y participa la gente del pueblo en este desfile? Sí, bueno, aquí hay que analizar la espectacularidad con la que arrancó en los primeros años 80, en la década de los 80, el folclore, diríamos, la alsasuarra, ¿no? Toda la recuperación de los carnavales y de otras manifestaciones del folclore de esta villa, porque ha habido una actividad, diríamos, cultural por parte de unos grupos activos, de tipo grupos folclóricos, culturales, etcétera, incluso personas concretas, muy destacadas en el mundo de la cultura, como puede ser el propio acordeonista Enrique Zelaya, que ha sido gran recuperador e impulsor. Entonces hay una especie de organización, diríamos, formal, que trabaja en la recuperación del carnaval, y ha habido años de gran éxito, de hasta casi 200 momochorros. Bueno, como todas estas cosas, pues tienen sus momentos mejores y peores, y últimamente pues estamos asistiendo a que hay menos interés o menos participación, pero no se puede decir en ningún caso que sea baja, porque efectivamente la riqueza diríamos, del desfile carnavalesco es impresionante. O sea que se puede contar y se puede hablar, como se suele hablar en todas las fiestas de todos los pueblos todos los años, pues hay más gente y menos gente, pero el éxito está asegurado en cuanto que la participación es muy nutrida, y lo que es más importante a mi juicio, la valoración del propio pueblo sobre su riqueza patrimonial recuperada es alta. O sea, es decir, que el pueblo admite como bueno, como propio, como autóctono, algo que hace, diríamos, 18 años estaba prácticamente olvidado. Uh-huh. Por lo tanto, el martes de carnaval podemos ir a Alsasu. Y si le parece, pasamos a los carnavales de Lans, otra localidad navarra en la cual el señor Aramburu también prohibieron los carnavales. Sí, bueno, el carnaval de Lans quizás sea de los más conocidos, y el ejemplo más claro de los carnavales navarros, incluso de toda Euskal Herria, por aquello de la popularidad y la divulgación que tuvo en los años 60 a través de la recuperación que hizo Julio Barbarajo y su hermano, y la difusión que tuvo tanto a nivel de nuestro país como allí de nuestras fronteras, en tanto a películas y algunos documentales. Es decir, se ha tenido una vida quizá más destacada, a pesar de en sí mismo no reunir más elementos que otros de nuestra diríamos, cultura tradicional. En efecto, el carnaval de Lans hay una forma de entender que fue prohibido, pero es que fueron prohibidos todos. Es decir, que ya con el franquismo prácticamente todos estos rituales fueron prohibidos por entenderse que eran contrarios a la ideología fascista del momento. Pero también hay que decir una cosa, y hay que reconocer también que ya antes de la guerra civil habían perdido mucha fuerza muchos de nuestros carnavales, porque la función del carnaval, diríamos que la función auténticamente primitiva de ruptura con el orden ordinario, aprovechando el parón de la naturaleza en el invierno, y sobre todo como reacción previa a los rigores de la cuaresma que se venía inminente, pues esto había ido ya perdiendo mucho interés, ya diríamos desde los años 20, incluso anteriormente. Es decir, el carnaval como tal ya estaba perdiendo fuerza en todo nuestro territorio. Y el caso concreto de Lans, dicho todo esto, también hay que decir que a pesar de las prohibiciones nunca se dejó de hacer, que es lo mismo que ocurría en muchos otros pueblos. Es decir, el pueblo de Lans está separado del pueblo más próximo, que es Olagüe, que es donde tenía cuartel
los carabineros, la Guardia Civil, y les daba tiempo a los mozos de Lanz a recoger los disfraces antes de que esta hiciese acto de presencia avisada por alguno de que los carnavales estaban realizando. Entonces, según cuentan los propios ciudadanos o los pueblos vecinos de Lanz, en el carnaval realmente nunca se dejó de hacer, lo que pasa que se hacía, como tantas otras cosas en este país, pues a escondidas. ¿Y qué día de carnaval tenemos que ir a Lanz? Bueno, aquí estamos en lo mismo, es decir, el ciclo de carnaval en Lanz ocupa toda la semana principal de las fiestas de carnaval, es decir, las previas al miércoles de ceniza, que es decir, que ya desde el domingo que hacen un carnaval infantil completo con el mielochín, luego el lunes que también vuelven a salir toda la comparsa con el mielochín incluido, y quizá de nuevo pues tenemos que volver al martes de carnaval, que es el día grande en cuanto que ha sido el más conocido, pues es el día en que ya se acaba matando a mielochín, haciendo la hoguera y bailando el célebre zorcico de Lanz en torno a la hoguera con las cenizas de mielochín. Por eso también otra vez el martes de carnaval es el día más pintoresco, pero también es el día que más gente acude y por lo tanto pues es más difícil de aparcar, de conseguir un sitio, y también el día en que más estorbamos los que vamos de fuera. Y claro, además que han tenido que recurrir la gente de fuera, ¿no? Ya que no hay suficiente gente para organizar los carnavales de Lanz. Sí, efectivamente, Lanz es una población pequeña, que ha quedado muy poca población autóctona que vive en el municipio, y entonces mantener un drama ritual de estas dimensiones con la serie de personajes que conlleva, indumentaria, pues hace falta recurrir a los forasteros también, que muchas veces son personas pues con una especial vinculación con el pueblo, bien veraneantes o bien personas que poseen alguna casa o que alquilan, o bien gente pues simplemente conocidos, porque si no, no es posible organizar la fiesta como tal. Esto está ocurriendo en muchos pueblos pequeños, como también los carnavales de Subero, a las mascaradas célebres, desde hace años que ya se ocupa cada año un colectivo de representarlas en los distintos pueblos, porque cada pueblo es incapaz de hacerla simultáneamente por sí mismo, ¿no? ¿Y la de Lanz es una fiesta en la que la gente solo mira o también participa? Fundamentalmente la gente mira, o sea, el público que acude aquí es espectador. Esto tiene un inconveniente grave porque, como decíamos antes, la fiesta de Lanz quizá ha sido la que más ha sufrido los efectos de la popularidad, es decir, que aquella popularidad que en los años 60, como decíamos antes, empezó a incrementar el nombre de Lanz, hizo eso, y unido a que la distancia a la capital de Pamplona, a la capital de Navarra, Pamplona, sea solo de 20 kilómetros, hizo que durante muchos años, no habiendo otras fiestas de carnaval recuperadas como sí que hay ahora, pues hiciese que miles de ciudadanos y de visitantes se acercasen a ver la fiesta. Si tenemos en cuenta que el pueblecito de Lanz es pequeño, sus actores naturales en conjunto no superan el medio centenar o una cosa así, y acuden 4 o 5 mil personas, la fiesta se desvirtúa totalmente, es decir, se convierten en protagonistas de un espectáculo más que en actuantes de su propia fiesta, y eso yo creo que afecta y de alguna forma desvirtúa la propia fiesta. De este fenómeno son conscientes también en otros pueblos, y ellos mismos ponen sus propios límites a la entrada de los forasteros, pues con actitudes un tanto hostiles hacia los forasteros, aunque, bueno, pues todo hay que saber. ¿Eso dónde ocurre? Bueno, pues, por ejemplo, eso está ocurriendo en Arizcún, donde también es célebre el asta que sale en el mismo martes de carnaval. Y digo Arizcún porque es quizás la más conocida, en la que pues arremeten contra los turistas, visitantes, etcétera, pues de forma pues propiamente carnavalesca, es decir, lanzando pues excrementos de animales o agua, o bueno, pues metiéndose con ellos, ¿no? Por lo tanto hay que ir preparados, por ¿no? eso, exacto, sí. Lo mismo pasa también en los carnavales de la Sacana. El de Olsasua, que hemos comentado antes, quizás es el más civilizado, entre comillas, en la medida en que se respeta totalmente al visitante, pero no ocurre así en Unanua o en Jávar o en cualquier otra de las zonas de la Sacana de Navarra, en la medida en que también ahí el visitante es obsequiado con este tipo de bromas típicas de carnaval, especialmente dirigidas contra los visitantes, ¿no? Es decir, que yo creo que el visitante tiene que ser consciente de que va a participar en un festejo ritual, en un drama, y se tiene que integrar de la forma mejor posible, sin intentar o procurando no afectar al desarrollo, diríamos, propio, ¿no? Es decir, que como dices, pues si vas con un atuendo, lo mejor sería
ser chacho en Lans, ser momochoro en Alsasua, etcétera, o ser chunchuro en Iture, ¿no? Eso sería lo mejor, porque si no, efectivamente, la gente autóctona se molesta un poco de esa presencia de mirones, pues que de alguna forma, pues también, no sé, determinan el propio comportamiento diríamos, del actor ritual, ¿no? Yeah. Pues tenemos un poco de música recogida por la asociación Orchadar sobre los carnavales de Lanz, y si le parece, Miquel, pues lo vamos a escuchar. De acuerdo. Esta es la música que podemos escuchar si nos acercamos a Lanz en carnavales. Sin duda alguna, señor Aramburu, una música muy conocida. Sí, efectivamente, aunque la original se toca con chisto y tamboril, como siempre ha sido, y esto es una reelaboración de conjunto instrumental, pero efectivamente la melodía es la misma. Y seguimos con el recorrido. Los que sí tienen cada vez más auge son los carnavales de Ituren y Zubieta. Creo que cada año se acerca más gente a estas localidades para ver a los Joaldunak. Sí, lo que ocurre con Ituren y Zubieta es que se celebran un poquito antes que los demás, es decir, que los que estamos citando vienen a coincidir con los días fuertes del carnaval, justo los previos al miércoles de ceniza, que por cierto, este año vienen muy tarde, de las fechas más tardías en las que puede caer, que como se sabe, vienen condicionadas por la primera luna llena de la primavera, que es la que determina el calendario eclesiástico. Entonces, Ituren y Zubieta, sin embargo, dentro de lo que es el gran periodo de carnaval que arranca ya desde el solsticio de invierno, tienen por costumbre celebrarlo el último domingo del mes de enero, los días lunes y martes posteriores a este último domingo del mes de enero. Por lo tanto, ya se han celebrado y son unas fiestas muy conocidas
muy al alcance de la mano, muy cercanas, pues desde, diríamos, del pueblo de los ciudadanos guipuzcoanos, también de los navarros en general, y es muy fácil acercarse a estas dos localidades por la tradición y por la fama que tienen los Galdunak o Zampanzar. Son de alguna manera los que dan el pistoletazo de salida, ¿no? Sí, aunque también hay unas manifestaciones de carnaval que, como digo, arrancan ya desde la propia Navidad, desde el propio solsticio, que es cuando se empezaría el periodo. Quizá, al menos en Navarra, los más conocidos por la fuerza simbólica que tiene el personaje principal, que es el Zampanzar. Por esa fuerza quizás sea el de mayor conocimiento y de mayor atractivo, ¿no? Es decir, ese personaje con esos grandes cencerros que acompasa su ritmo, su devenir como una especie de danza, y tan lleno de lenguaje simbólico, ¿no? Es decir, con la fuerza de los animales a través de las pieles, la feminidad a través de las puntillas y los encajes. Es decir, es una serie de un conjunto simbólico que tiene mucho interés y que se ha mantenido con una cierta puridad, ¿no? ¿Y los carnavales de ambas localidades también han cambiado mucho? Bueno, ahí efectivamente no sabemos cómo serían antiguamente, porque ya lo que se hace actualmente, el tipo de protocolo y ritual de desplazamiento, de visita de Ituren a Zubieta el lunes y viceversa el martes, viene haciéndose ya desde hace muchos años. Probablemente antiguamente no sería así, sino que sería algo más salvaje, menos ordenado. Pues según hemos oído testimonios, pues había mozos que pasaban los 3 días vestidos, sin aparecer por casa, con sus cencerros, un poco por su cuenta. Lo que sí se ha mantenido como función tradicional son las puscavilceas, es decir, de los recorridos por las casas a ritmo de Joaldunak, recogiendo alimentos para la merienda o la cena, es decir, huevos, tocino, este tipo de cosas. Esto se mantiene, son una serie de funciones que se mantienen, lo mismo que la reunión de jóvenes, el conjunto de jóvenes, o no tan jóvenes, que son los que luego pues disfrutan de la fiesta como fiesta propia, ¿no? Y ese tipo de función se ha mantenido en Ituren igual con más claridad que en otros sitios, ¿no? Porque eso no cabe pensar en Alsasua, que es una población de 8.000 habitantes, ¿no? Es decir, que no cabe un colectivo de jóvenes, sino que hay asociaciones o hay distintas agrupaciones, ¿no? Creo haber oído, por otra parte, que el año pasado los carnavales de Zubieta, en estos carnavales se produjo alguna especie de cambio, ¿no? ¿Del año pasado? Sí, en Zubieta. Pues no sé a qué te refieres. Puede ser, o sea, que es decir, exactamente no sé cuál puede ser, no estuve el año pasado, pero las fiestas son como tal, son vivas, es decir, que cualquier fiesta de estas admite modificaciones y admite cambios. Normalmente no en su estructura, diríamos, esencial, pero en las formas o en los detalles sí que cabe. También es cierto que lo que decíamos antes, también se ha notado como los protagonistas en Ituren y Zubieta también están de alguna forma incómodos también con el abuso de la presencia masiva de visitantes, ¿no? Y también han tenido algunas actuaciones dedicadas a este tipo de personas, ¿no? Al visitante que llena aquello, ¿no? Ya. Y en el resto de la Sacana de Navarra, los carnavales que se han recuperado, han mantenido la tradición. Sí, en general sí, y además pues tienen la suerte de pasar más desapercibidos en cuanto a publicidad, y a lo mejor por eso mismo pues son más ricos o más puros en su esencia, ¿no? Es decir, al no tener esa presencia visitante masiva que condiciona, como decimos todo, ¿no? Que condiciona pues las infraestructuras, la restauración, es decir, ya pues hostelería, aparcamientos, es decir, el hecho de que aparezcan cientos o miles de personas en una localidad pues trastorna todo lo que es la organización normal de una fiesta interior, ¿no? Y esto quizá en Sacana, pues al no ser tan famosos, pues se está preservando de alguna forma mejor, ¿no? También a favor de esto hay que decir otra cosa, y es que hoy día, como decíamos al principio, la recuperación de fiestas en general por todo el país hace que todos tengamos nuestros propios carnavales al alcance de la mano, en nuestro barrio, en nuestro pueblo, en el pueblo de al lado, y no tengamos ya que desplazarnos no sé cuántos kilómetros para asistir al de Lanz o al de Ituren, ¿no? Y esto, pues es beneficioso en la medida que, cada uno celebra el carnaval y tiene oportunidad de ser protagonista en su propio ambiente y disfrutar del carnaval como
de una forma más directa, más intensa, que no como mero espectador, ¿no? Ya, y luego ya, bueno, me imagino que en Pamplona, de la ciudad, los carnavales eran muy urbanos, ¿no? No sé, ¿tienen el Sí. protagonismo las carrozas o cómo suelen ser? El carnaval de Pamplona es una cosa muy curiosa que a lo mejor merecería la pena otra entrevista, porque no hay prácticamente un carnaval en Pamplona. Es decir, a pesar de toda la recuperación que se está viendo en todo nuestro entorno y en toda Navarra, Pamplona no ha podido recuperar, no ha sabido o no ha querido recuperar lo que es el carnaval. Entonces hay distintas teorías, una de las que muy de andar por casa, en la que defiende que gran parte de los conceptos festivos del carnaval se celebran en San Fermines. Y luego también lo que hay que decir es que, excepto el disfraz, ¿no? Y el disfraz, sin embargo, se ha trasladado a la noche de Nochevieja, al 31 de diciembre, de tal forma que la Nochevieja en Pamplona es espectacular y atrae a cantidad de gente y visitantes incluso de zonas lejanas de Francia. Viene bastante gente. ¿Y eso por qué? ¿Porque la gente sale disfrazada? Exacto, sí, es un auténtico carnaval, pero además muy vistoso, o sea, pero un carnaval, diríamos, sí, urbano, por supuesto, pero con mucha fuerza, o sea, no es un carnaval, diríamos, organizado por las instituciones y con un toque oficial como puede ser el de Donosti, sino que es más un tipo carnaval propio, popular, como es más el de Tolosa, lo digo un poco para efectos del oyente, ¿no? Yeah. Para que se sitúe. Entonces es fundamentalmente joven, muy participativo y nocturno, es decir, que hasta a las 2 de la mañana se empieza a salir y durante la mañana del día de Año Nuevo todavía se ve gente disfrazada y tiene muchísima fuerza. Entonces por eso Pamplona ha dividido sus esfuerzos entre esa noche de Nochevieja, de disfraces, de carnaval urbano, y lo que son los tradicionales Sanfermines, que son explosión festiva por naturaleza, ¿no? Uh-huh. Quizá, por dar una explicación, hay que tener en cuenta que los carnavales, propiamente dicho, se celebran en fechas cambiantes, en época escolar, en días laborables, y la noche de Nochevieja es un momento festivo en época de vacaciones, conocida previamente, da tiempo a prepararse, es decir, quizá tiene ventajas de cara a lo que es el carnaval tradicional en una ciudad, ¿no? Yeah. Puede que algún oyente esté interesado en ir a Navarra en fechas de carnaval. Mikel Aramburu, ¿a dónde le recomendaría ir? Bueno, yo creo que ahora, aparte de los que hemos citado, el de Alsasua por los momochorros, que es muy visible, ¿no? En ese sentido es una ciudad acogedora que no va a haber problemas en ver. Los de Lans y Turen, los que hemos comentado de Arizcum, son pueblos ya pequeños en los que hay sobresaturación de personas, que es más incómodo el acceso y que quizás están más vistos. También hay que recordar que se hacen carnavales en Lesaca y en Goizueta con mucho interés, o sea, también desde el punto de vista etnológico y antropológico, pero no solamente en la zona vascófona, que es donde normalmente nuestras tradiciones se han mantenido más vivas en función de la cultura propia y pastoril y agroganadera, ¿no? Sino que también se han recuperado y con fuerza antiguos carnavales como por ejemplo en Tudela o como por ejemplo en Cinturánigo, con personajes propios, y también en Olite, que también, o sea, hay cantidad de sitios en los que, pero es que ahora mismo me estoy acordando que también pues en un barrio, diríamos, dormitorio, como se dice ahora, de Pamplona, que es Barañain, pues hacen unos carnavales muy vistosos y que en los últimos años han tenido bastante participación. Es decir, que como fiesta viva, que está ahora, diríamos, en plena resurrección, pues podemos encontrarnos bonitos carnavales en el sitio menos esperado, ¿no? Aparte de los clásicos, diríamos, que ya están consagrados por la tradición y por la bibliografía y por los medios de comunicación, ¿no? Como decíamos antes. Ya. Bueno, pues ahí quedan esas recomendaciones y seguro que algún oyente se acerca a una u otra localidad en carnavales. Mila esker, Mikel Aramburu, zure azalpenengatik eta, bueno, beste bat eta ondo ibili gainerkerietan. Bueno, eskerrik asko zuei, eta ondo pasa. Hori da, gurra. Bai.